Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos en un tema que la verdad a mí me fascina. Vamos a hablar de cómo las películas y las series que vemos, ya sabes, para desconectar, para pasar el rato, en realidad están haciendo un trabajo muy profundo en nuestra cabeza. Moldean lo que consideramos normal, lo que es de sentido común y casi sin que nos demos cuenta. Y para entenderlo, vamos a recurrir a un tipo que escribía sobre esto hace un siglo, y encima desde una celda. Un filósofo italiano, Antonio Gramsci. Exacto. La misión de hoy es usar las herramientas que nos da Gramsci para destripar la cultura popular. El texto principal que vamos a usar es el libro Gramsci and Media Literacy, que hace precisamente eso. Nos vamos a centrar en tres ideas clave que propone: la famosa hegemonía, la alfabetización mediática y la semiótica. Y para que no se quede todo en teoría abstracta, lo vamos a aplicar a un gigante absoluto, nada menos que el universo cinematográfico de Marvel. Me encanta el plan, pero empecemos por el principio, porque, suena un poco denso. ¿Quién era este Antonio Gramsci y por qué nos importa hoy? Pues fue un filósofo y político italiano de principios del siglo XX. Y el dato clave, el que lo cambia todo, es que sus obras más influyentes, Los cuadernos de la cárcel, las escribió como prisionero del régimen fascista de Mussolini. Esto le obligó a desarrollar un lenguaje muy particular, a menudo en código, para que sus ideas pasaran la censura de la prisión. Era, en fin, un pensamiento forjado en la resistencia. Vale, y de ahí, de esos cuadernos, sale su concepto estrella, la hegemonía, que es una palabra que se oye mucho, pero no sé si siempre la entendemos bien del todo. Totalmente. A ver, de forma simple, la hegemonía no es el poder que se impone por la fuerza, con tanques en la calle. Ese es el poder del Estado, lo que Gramsci llamaba la sociedad política. La hegemonía es mucho más sutil. Es el poder que se consigue cuando las ideas, los valores, las creencias de un grupo dominante se vuelven tan aceptadas por todos, Claro. que las consideramos sentido común. Es como el aire ideológico que respiramos sin darnos cuenta. O sea, que no hace falta que un policía te obligue a pensar algo si ya crees que las cosas son así. Por ejemplo, la idea clásica del héroe de acción, el tipo duro, impasible, que nunca llora. Eso sería un ejemplo de hegemonía en acción. Exactamente. Has dado en el clavo. Esa es la masculinidad hegemónica. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que creas que los hombres no lloran. Pero lo hemos visto en miles de películas, nos lo han dicho de pequeños, lo hemos absorbido de la cultura. Gramsci diría que eso se consigue a través de la sociedad civil, las escuelas, la iglesia, la familia y sobre todo los medios de comunicación. El libro tiene una frase que me parece brutal. Si la sociedad política disciplinaba los cuerpos, la sociedad civil disciplinaba la mente. Es una idea potentísima. Y entiendo que Gramsci distingue entre este sentido común que absorbemos pasivamente y otra cosa, ¿no? Sí, él lo contrapone al buen sentido. El sentido común es ese conjunto de creencias, a menudo contradictorias y desordenadas, que tenemos. El buen sentido es lo que surge cuando aplicamos el pensamiento crítico, la razón, el conocimiento, a ese batiburrillo. Es el paso de ser un receptor pasivo a ser una analista activa de tu propia cultura, y ese es el objetivo de hoy. Vale, entiendo la teoría, pero si este sistema de sentido común fuera perfecto, si fuera un sistema cerrado, nada cambiaría nunca. Seguiríamos viendo al mismo tipo de héroe una y otra vez. Y sin embargo las cosas cambian. ¿Por qué de repente vemos a un superhéroe como Thor teniendo un ataque de pánico en una película de miles de millones de dólares? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, según una académica citada en el libro, es que la hegemonía siempre gotea, siempre tiene fugas. En inglés dice is always leaking. No es un monolito estático. Es un proceso que necesita mantenerse, negociar y reafirmarse constantemente, porque siempre hay ideas alternativas que la desafían. Gramsci las llamaba contrahegemonías. Son como las grietas en el muro. Exacto. El cambio social ocurre cuando esas ideas contrahegemónicas, esas grietas, se van haciendo más grandes y se normalizan, hasta que la vieja forma de ver las cosas nos parece anticuada. La hegemonía entonces no se rompe, sino que se reajusta. Absorbe parte del cambio para sobrevivir. Y los medios son el campo de batalla donde se libre esta guerra cultural. Claro, porque los medios comerciales tienen una tensión interna muy fuerte. Por un lado, quieren conectar con el público y si el público está cambiando, tienen que reflejarlo. Pero por otro, son negocios que buscan beneficios y desafiar demasiado el status quo, las ideas dominantes, pues es un riesgo económico.
Y es ahí donde entran las otras dos herramientas que mencionamos, la alfabetización mediática y la semiótica. La alfabetización mediática crítica consiste en darnos las gafas para ver todo este proceso, para no tragarnos el mensaje sin más, sino para hacernos preguntas. ¿Quién ha creado este mensaje? ¿Con qué propósito? ¿Quién se beneficia? ¿Quién sale perjudicado? Se trata de recuperar el control. Y la semiótica es la que nos faltaba por encajar. La semiótica es en esencia el estudio de los signos y los símbolos. En una película nada es casual. Un corte de pelo, un abrazo, una lágrima, un traje. Son signos que comunican ideas, a menudo de forma inconsciente para quien está viendo la peli. Analizar la semiótica de una película es como aprender a leer su lenguaje oculto, a ver cómo nos está vendiendo una versión del mundo. Vale, ahora sí que lo veo todo conectado. Tenemos la hegemonía como el sistema operativo, la contrahegemonía como los bugs o las actualizaciones, y la alfabetización mediática y la semiótica como el programa antivirus que nos permite analizar qué está pasando. Es una analogía perfecta. Y ahora con estas herramientas podemos hacerle la autopsia a Vengadores, Endgame. Vamos a ello. El libro se centra en cómo la película aborda la masculinidad hegemónica, ese ideal del hombre fuerte y sin emociones del que hablábamos antes, y argumenta que la película presenta una especie de nuevo hombre de Marvel. Sí, basándose en el sociólogo R.W. Connell, definen la masculinidad hegemónica por rasgos como la fuerza, la autosuficiencia y, sobre todo, la contención emocional. El libro usa un término muy específico y revelador, alexitimia normativa masculina. Suena a diagnóstico médico, pero la idea es sencilla. Es que los hombres son socializados para estar, literalmente, sin palabras para las emociones. Los niños no lloran, de toda la vida. Lo fascinante es cómo Endgame coge a sus mayores símbolos de esa masculinidad y los hace gotear. Empieza a mostrar las grietas. Recuerdo perfectamente ver Endgame en el cine y la escena en la que el Capitán América está coordinando un grupo de apoyo para supervivientes del chasquido de Thanos. Y reconozco que una parte de mí pensó, esto es un poco lento, quiero que empiece ya la acción. Y esa es la reacción hegemónica programada en nosotros. Esperamos que el Capitán América dé puñetazos, no que hable de sus sentimientos. Pero semióticamente, esa escena es un signo potentísimo. Tienes al símbolo del soldado perfecto, el líder, en un círculo de sillas, en una posición de vulnerabilidad, fomentando la comunicación y la ayuda mutua. Es una imagen profundamente contrahegemónica. Y no es el único. El libro menciona a Spider-Man gritando desesperadamente «ayuda» en la batalla final. No es el héroe solitario que puede con todo. Pide ayuda. Ni el ataque de pánico de Thor. No se le presenta como un bache, sino como un trauma profundo que le transforma físicamente. Se le permite estar roto. Y sobre todo, Tony Stark. Los abrazos de Tony Stark. Cuando abraza a su padre en el pasado, o cuando abraza a Peter Parker al volver. Son momentos de afecto físico entre hombres, sin ironía, que desafían frontalmente esa alexitimia. Y el punto que a mí me parece más radical es el de la prioridad que se da a la familia y al cuidado. Al principio de la película, Tony Stark no es Iron Man. Es un padre. Vive en una cabaña, retirado, cuidando de su hija Morgan. Su misión ya no es salvar el universo, es proteger su vida doméstica. Exacto. Se subvierte el rol tradicional del hombre como mero proveedor ausente. Tony está implicado en los cuidados. Y su decisión de volver a la acción no es por un ideal abstracto, sino porque quiere recuperar a la gente que ha perdido y proteger a la familia que tiene. La motivación se ha desplazado del deber público al cuidado personal. Todo esto son fugas deliberadas en el modelo de héroe tradicional. Vale, entonces la película presenta un modelo de masculinidad más vulnerable, más emocional, más cuidador. Es un avance claro. Pero, y aquí viene el pero, que sé que tiene que llegar, el libro argumenta que esto es solo una parte de la historia. Es como si la hegemonía dijera, vale, te concedo esto, pero a cambio me refuerzo por otro lado. Precisamente, la hegemonía es inteligente, permite un cierto progreso lo suficiente para parecer moderna y conectar con los cambios sociales, pero no tanto como para alterar las jerarquías de poder fundamentales. Y el libro es muy crítico con cómo Endgame, al mismo tiempo que redefine al hombre, refuerza roles muy tradicionales para las mujeres. Hablemos de eso. El caso más claro es el de Natasha Romanoff, la viuda negra. Su sacrificio en Vormir es un ejemplo de manual.
Se enfrenta a Clint Barton y el argumento implícito para que sea ella quien muera es que él tiene una familia biológica y ella no. Su familia son los Vengadores, que es una familia elegida, pero en la lógica de la película eso vale menos, su vida es más prescindible. Y lo más sangrante. Tony Stark tiene un funeral de estado con todos los héroes presentes. Natasha, que es un miembro fundador, no tiene nada. Su muerte es funcional a la trama, pero no se le da el mismo peso simbólico. Es como decir que el valor de una mujer sigue estando ligado a su capacidad de formar una familia tradicional. Y luego está la famosa escena de Girl Power en la batalla final cuando todas las heroínas se juntan. Recuerdo el revuelo que se montó. Y el libro recoge cómo muchos críticos la calificaron de forzada, de pandering. Un gesto visualmente potente pero vacío, porque la mayoría de esas heroínas apenas han interactuado entre ellas. Semióticamente es un anuncio, no una culminación narrativa. Es una forma de decir, mirad, cumplimos con la cuota de representación, sin haber hecho el trabajo de desarrollar esas relaciones a lo largo de la historia. Y para rematar, el caso de la Capitana Marvel, Carol Danvers. Objetivamente, es el personaje más poderoso de todos. Podría haber acabado con Thanos en 5 minutos, y sin embargo, la película la trata con cierto recelo. Se la presenta como una extraña, la nueva. Se burlan de su corte de pelo. Su poder se utiliza como un deus ex machina al principio y al final, pero se la mantiene fuera de la trama principal para que no eclipse a los héroes masculinos originales. Se contiene su poder para no amenazar el protagonismo del nuevo hombre de Marvel. O sea que es el ejemplo perfecto de cómo funciona la hegemonía. El sistema absorbe la crítica sobre la masculinidad tóxica y presenta un modelo de hombre más sensible, abre una grieta. Pero, a la vez, refuerza el techo de cristal para las mujeres, manteniéndolas en roles de sacrificio, como símbolos vacíos o con un poder que debe ser tutelado. La estructura principal permanece, aunque se haya redecorado una de las habitaciones. Y todo esto se empaqueta en uno de los productos de entretenimiento más exitosos y globalmente consumidos de la historia, normalizando esta visión del mundo tan contradictoria para millones de personas. Y entonces, si lo resumimos todo, hemos viajado desde una celda en la Italia fascista hasta una batalla cósmica por el destino del universo. Y el hilo que lo une todo es esta idea de hegemonía. Esa estructura invisible de sentido común, que nos dice cómo debe ser un hombre, una mujer, un héroe, y que se está negociando constantemente en las pantallas que miramos. Y hemos visto que los medios no son un espejo de la realidad, son un actor que la construye. Y al aplicar ese buen sentido de Gramsci, al usar la alfabetización mediática para preguntarnos qué nos están contando de verdad, recuperamos una parte fundamental de nuestro poder como espectadores. Dejamos de ser simples consumidores y nos convertimos en lectores críticos de nuestra cultura. Me gusta mucho la idea de que al hacer esto nos convertimos en lo que Gramsci llamaba intelectuales orgánicos, que no es un académico con gafas de pasta, sino cualquier persona que desde su propia experiencia, en este caso como espectadora de cine, es capaz de analizar y desafiar estas estructuras de poder. Se puede hacer desde el sofá de casa. Ese es el legado más democrático y potente de su pensamiento. La idea de que la crítica cultural no es un lujo para élites, sino una herramienta necesaria para cualquiera que quiera entender el mundo que le rodea. Para terminar, el libro deja una idea en el aire que me parece una provocación fascinante. Menciona cómo series más recientes, como Watchmen o Lovecraft Country, han llevado a una audiencia masiva eventos históricos que la educación formal había ocultado, como la masacre racial de Tulsa de 1921. Y esto plantea una pregunta incómoda. Si la cultura popular está empezando a enseñarnos la historia que los libros de texto omitieron, ¿qué responsabilidad tienen estas corporaciones de entretenimiento, cuyo fin es el lucro, de contar esa historia de forma rigurosa y ética? Y yendo un paso más allá, ¿qué nos dice esto sobre todas las demás historias que siguen sin contarse? ¿Cuántas masacres de Tulsa siguen esperando a que un guionista de Hollywood decida que son una buena premisa para una serie de superhéroes? ¿Es algo en lo que vale la pena pensar?